Bueno, buenas noches. Buenas noches, amigos. Qué alegría volver a reencontrarnos aquí en La Raíz. Hoy un poquito más tarde, como verán. En vez de las 20 horas, estamos saliendo ahora a las 21:30 al aire porque tuvo lugar la convención local del MI. Entonces, bueno, cuando hay eventos así en vivo, a veces nos atrasamos un poquito. Bueno, bienvenidos a La Raíz y a TELS TV. Le damos un abrazo muy grande ahí a Esteban Morales, siempre al firme en los controles. Esteban acaba de estar en la convención y ahora ya está acá, sigue al firme ahí frente a las pantallas. Un abrazo grande, Esteban. Y bueno, nos entregamos en las manos del Señor, le pedimos al Señor que nos guíe en este nuevo estudio que estamos haciendo, que Él nos ilumine y que, bueno, que Él hable a través de su propia palabra, porque su propia palabra es lo más claro que tenemos y, bueno, es la forma en la que Él se comunica a través de nosotros, entre otras formas. Así que en el nombre de Jesús invocamos su nombre para que Él nos hable en esta noche y para que la comunicación fluya. Esperemos que no se interrumpa como sucede a veces. Invocamos el nombre de Jesús para que eso no suceda en este viernes. Empezamos el viernes pasado un nuevo estudio, los Nefilim, semiángeles o humanos. Este tema tan interesante, podés ver la primera parte para ver toda la introducción. Una pequeña corrección, como siempre, de mis lapsus. En un momento cuando yo hablo y digo que el texto del Antiguo Testamento se compiló prácticamente tal y como lo conocemos hoy día, ya hacia el año 500 a.C., en el programa pasado, en un momento dije 500 después de Cristo, al toque dije 500 antes de Cristo, pero no sé por qué dije 500 después de Cristo, un segundo antes. Por las dudas aclaro que es hacia el año 500 antes de Cristo, al retorno del cautiverio babilónico del reino de Judá, el reino del sur, hacia el año 522 antes de Cristo, es cuando, bueno, los judíos ya habían tomado conciencia en el extranjero, y esto lo dimos cuando vimos Israel, su historia, nuestra historia. Los judíos tomaron conciencia de que no les podía pasar como a las 10 tribus del norte, que habían sido llevadas cautivas por los asirios y habían perdido su identidad. Ellos quisieron conservar su identidad y eso fue parte de los motivos que llevó a compilar en una forma escrita, si bien ya había escritos anteriores, pero de lo que es el Antiguo Testamento, pero tal y como lo conocemos hoy, sería más bien hacia el año 500 antes de Cristo que queda escrito el Antiguo Testamento en un formato ya con mucho contexto. Y recordemos que para el pueblo judío el Antiguo Testamento consta de la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros, Nabiim o Neviim o los profetas, y Ketuvim o los escritos, donde están los libros poéticos, los libros históricos como Samuel, Crónicas, Reyes, e incluso el libro ustedes saben que si ustedes buscan en el Antiguo Testamento judío el profeta Daniel no está en los Neviim junto con los profetas. El libro del profeta Daniel está incluido en los Ketuvim, en los escritos, ¿sí? Por las dudas hago esa aclaración. Y bueno, ese Antiguo Testamento queda ya prácticamente pronto, hacia el año 500 antes de Cristo, y digo esto y lo traigo a colación porque estamos viendo que la fuente fundamental de las personas que quieren creer en esta raza de gigantes que es producto de la unión entre ángeles caídos y mujeres, se tienen que sostener más allá de la palabra de Dios, porque hay muy poco sustento y sustrato en ella para aplicar esta hipótesis. Se tienen que sostener en el famoso libro de Enoc, básicamente, que data del 300 antes de Cristo. En el 300 antes de Cristo sería cuando se compone el libro de Enoc, que evidentemente era un libro corriente en tiempos del judaísmo, en tiempos de Jesús, en el primer siglo, y por eso Judas, habíamos terminado la clase pasada viendo cómo Judas lo cita, así profetizó Enoc, dice Judas en su carta, pero esto vimos que no era un elemento válido para decir que el libro de Enoc sea inspirado. Si querés ver sobre esto, tenés que mirar el capítulo número 1, donde está explicado al detalle por qué el hecho de que Judas cite Enoc no quiere decir que
Enoc es un libro inspirado, como algunos pretenden sostener, y como una pequeña facción de las iglesias de África, cristianas de África, sí lo incluyen dentro del canon bíblico. También alguien puede decir, bueno, pero Judas dice específicamente, profetizó Enoc, así que Judas de esta manera está avalando que el libro de Enoc fue escrito o inspirado por Enoc, el profeta bíblico. No necesariamente. Sabemos que Enoc vive hacia el año 3000 a.C., y su libro, el libro de Enoc, fue escrito 1000 años después, en el 300 a.C., 10 siglos después, por otra gente que se adjudica el nombre de este personaje para darle valor a su relato. Pero así, aun cuando los que escribieron el libro de Enoc hubieran tomado algunas tradiciones de lo que se suponía había dicho Enoc, no, el Enoc bíblico, no sabemos si es así, pero el hecho de que Judas diga como profetizó Enoc tampoco quiere decir que Judas está diciendo que el libro de Enoc fue escrito por Enoc. Judas lo que está haciendo es, como dijimos en la clase pasada, referirse a una fuente del judaísmo corriente en su tiempo, que la gente conocía, que se manejaba, y él lo utiliza con los términos con los que todo el mundo lo entendía. No se va a poner Judas en su carta a decir, como profetizó Enoc, que yo digo profetizó Enoc, pero sabemos que el libro de Enoc no fue escrito por Enoc, bla, 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 bla. No, Judas va al punto, como lo hacía el apóstol Pablo, para justamente lo que a él le importaba era citar este libro para traer a luz un punto en el cual el libro de Enoc condice con lo que dice la palabra de Dios, como vimos la semana pasada, ¿no? Que habla, cuando Enoc habla de que el Señor va a venir con sus millares, en lo que sería millares de santos, relacionándolo con la segunda venida de Cristo. Y bueno, Judas está haciendo un midrash, como explicamos la clase pasada. Un midrash es una explicación de textos del Antiguo Testamento desarrollados. Se hace en el judaísmo todo el tiempo. Nuestro Señor Jesús hizo midrashim todo el tiempo en los evangelios, cuando él citaba, y Jesús cita en ocasiones el Pentateuco, en ocasiones los Nevi'im o los profetas, y en ocasiones los Ketuvim o los escritos. Es decir, el Señor Jesús cita el Tanaj, el Antiguo Testamento judío, todo el tiempo, y hace midrashim, hace explicaciones de textos que están contenidos en el Tanaj. Luego, lo mismo hacen el apóstol Pablo, lo mismo hace Judas, en este caso, Pedro y Juan, todos eran discípulos del Señor Jesús, eran todos judíos, excepto Lucas, y entonces era muy típico en el judaísmo hacer esto de los midrashim, una explicación. Yo te desarrollo un texto del Antiguo Testamento y te explico lo que el Señor está hablando cuando dice eso. O explico un punto doctrinal y me sustento en el Antiguo Testamento para que tú entiendas que lo que yo estoy diciendo es palabra inspirada de Dios, porque está en el Tanaj, está en el Antiguo Testamento judío. Ahora, vamos a iniciar en las diapositivas de PowerPoint con el famoso texto en Génesis 6 que da lugar a todo este tema de los nefilim y si los ángeles caídos se juntaron con las mujeres. Vamos a hacer un repasito y necesitamos volver a leer, diapositiva número 10, los textos de Génesis 6, versículos 1 al 8, que son los que dan lugar a todo eso. Mientras Esteban va buscando ahí la diapositiva número 10, ya la encontró al toque Esteban, muy bien, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, y yo puse ahí entre paréntesis los Adanes, como dice en el original hebreo, a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, el término Benei a Elohim en hebreo, que los hijos de los hombres, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años, y ahí estaba esta aclaración que yo había hecho. Hasta ese momento el hombre vivía más bien unos 900 años, algunos muchos menos, pero había gente que vivía hasta más de 900 años, como Matusalén. Va a vivir después en realidad. Había gigantes, nefilim, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos gigantes, estos nefilim, fueron los valientes que desde la antigüedad
fueron varones de renombre. Y habíamos visto que de renombre significa destructores, de renombre porque son de impacto. Y en la siguiente diapositiva, la número 11, sigue el texto con el versículo 5, 6, 7 y 8. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y yo ahí hice la acotación, qué tremendo, ¿no? Me duele porque se están autodestruyendo. A Jesús, al Señor le dolió la situación del planeta Tierra y la maldad de los hombres, porque en esa maldad el ser humano se estaba autodestruyendo. Y dijo el Señor: herede sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, no dice a los gigantes o a los ángeles caídos que originaron a esos gigantes. No, el Señor dice acá en el texto sagrado, versículo 7, raeré de la faz de la tierra a los hombres. No dice a los Benei a Elohim, a los hijos de los dioses o a los Nefilim, a los gigantes. Dice a los hombres, a los Adanes, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, es decir, me duele en el corazón por esto en lo que han caído, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Versículos 1 al 8 de Génesis capítulo 6. Y aclaro que cuando dice acá, porque algún suspicaz pudiera decir, che, el Señor creó al ser humano mal, que se arrepintió de crearlo. Bueno, nos creó libres. Entonces al Señor le dolió que en esa libertad nosotros hubiéramos optado tan mal y nos hubiéramos corrompido tanto. En la siguiente diapositiva, la número 12, aparece en hebreo el término Nefil, que significa derribador, patán, tirano o gigante. En la concordancia Strong, 5303 es el número de este término. Recordemos la concordancia Strong, un diccionario hebreo, de todos los términos que aparecen en el Tanaj o Antiguo Testamento, en hebreo, compilados por el famoso James Strong, este teólogo, lingüista del siglo XIX, por lo cual la concordancia lleva el apellido de este hombre, James Strong, la concordancia Strong. Nefil, que viene de la raíz nafal, número 5307, que significa caer o caído. De ahí viene la asociación entre que los nefilim o los gigantes son los seres caídos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de la línea interpretativa de los pensadores judíos o cristianos que dicen que los Benei a Elohim son ángeles caídos o gigantes? Y no importa, hago esta aclaración también acá, que haya varios maestros que la sostengan, porque puede ser lo que en latín se dice un ad populum. A veces hay conceptos que son creídos por varias personas, pero eso no significa que sean verdad. Otra cosa es cuando hay un gran consenso, porque como dice la palabra, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Una cosa es cuando hay mucha gente que va para un lado, pero otra cosa es que haya 1, 2, 3, 4, 5, 10 pensadores que sostienen algo, no significa que sea verdad. Es lo que se conoce como, bueno, un argumento ad populum, el argumento de varios. Ahora, nos plantea varios inconvenientes que están pautados en la siguiente diapositiva si nosotros creemos que los Benei a Elohim fueron en efecto ángeles caídos que se acostaron con mujeres humanas y dieron a luz a la raza de los nefilim o los gigantes. Y es la contraargumentación que yo voy a hacer, y se me ocurrieron estos puntos, seguramente pueden haber más. Vamos a estar haciendo a lo largo de hoy, analizando estos 11 puntos. Vamos a ver que no hay referencia explícita a este tema como tal en toda la Biblia. Vamos a ver los 3 versículos de Job que los defensores de la teoría usan para argumentar que los Benei a Elohim eran ángeles que se acostaron con mujeres, y vamos a ver entonces cuál es el tema de estos 3 versículos de Job. Vamos a ver que la Biblia narra la historia de redención de la humanidad. Ese es el tema de la Biblia. Los ángeles son muy tangenciales, muy personajes de reparto, digamos, en la Biblia.
La Biblia es la historia de redención de la humanidad. Vamos a ver que, no de los ángeles ni de los ángeles caídos, vamos a ver que quienes engendran son varones y mujeres, los que tienen la capacidad de engendrar son varones y mujeres, no los ángeles, porque como dice el siguiente punto, los ángeles no engendran porque no tienen cuerpo. Y lo vamos a ver esto. No un cuerpo como el cuerpo de los varones y de las mujeres. El siguiente punto, no existe mezcla de especies en la naturaleza, punto interesante. El siguiente punto, los demonios y espíritus inmundos buscan cuerpos que poseer. Vamos a ver que si nosotros creemos en la hipótesis de la mezcla entre ángeles y humanos, entonces, ¿habría redención para una raza híbrida? Es decir, ¿la sangre de Cristo cubriría a esta raza, el sacrificio de Cristo? Y vamos a ver, una raza híbrida, ¿sería mortal o inmortal en la tierra? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. También vamos a ver, y este es un punto muy fuerte, que esta concepción, lejos de ser bíblica, puede ser una imitación satánica de la concepción de Cristo en el vientre de María la Virgen. Y ojo con este punto. Y por último vamos a ver que los ángeles de Judas 6, versículo 6 de su carta, y segunda de Pedro 2:4, no son nefilim, como los defensores de la teoría pretenden justificarlo. Entonces, el primer punto es, no hay referencia explícita en toda la Biblia. Y podés volver a mí, Esteban, que voy a explicar un poquito este primer punto. Quiero decir que jamás el Antiguo Testamento, el Tanaj, habla de manera explícita del asunto en ningún lugar. Para sostener la teoría yo tengo que tomar un vocablo, Knei Elohim, los hijos de Dios en Génesis 6, y elucubrar toda esta teoría diciendo que esos son ángeles que se acuestan con mujeres, pero eso es un vocablo, un término en Génesis capítulo 6, pero la Biblia, el Antiguo Testamento, jamás habla de ángeles juntándose con mujeres y dando a luz a una raza híbrida. Tampoco el Nuevo Testamento. Jamás Jesús menciona en los Evangelios algo al respecto, ni ninguno de los apóstoles en sus cartas, más allá de que Judas cite al libro de Enoc, pero citándolo no como libro inspirado y por otro lado hablando de un tema bíblico del libro de Enoc que no contradice la Escritura, que es otro tema, que es la venida del Señor en las nubes del cielo. No tiene nada que ver con el tema de los gigantes. Jesús jamás hace referencia tampoco en los evangelios al libro de Enoc. Como dije hoy, Jesús en los evangelios se refiere muchas veces a la Torá, al Pentateuco, lo cita también los Neviim o los profetas y cita los escritos, como por ejemplo cuando el Señor Jesús cita los salmos, que no son ni Pentateuco ni profetas. Y están los salmos contenidos en el Tanaj judío, en el Antiguo Testamento judío, dentro de lo que es los Ketuvim, los llamados escritos. Pero sin embargo, el Señor Jesús jamás cita el libro de Enoc, jamás. Ejemplos de estas citas de Jesús del Antiguo Testamento judío encontramos en Mateo 22:40 y Lucas 16:16. Por otro lado, si yo veo el Antiguo y el Nuevo Testamento y qué me dice el Antiguo y el Nuevo Testamento de Dios, los hombres y los ángeles, porque cuando nosotros nos encontramos con un tema controvertido como este, uno también tiene que ir por el argumento de la lógica, por el tema de decir, bueno, a ver, pero para un poquito, porque si nosotros vamos a sacar teorías en base a determinados versículos, podemos terminar con todo tipo de lucubraciones. Por ejemplo, los mormones se bautizan los miembros de la iglesia mormona, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se bautizan por los antepasados muertos porque sustraen un texto en el Nuevo Testamento que dice el apóstol Pablo, o qué harán los que se bautizan por los muertos. Que el apóstol Pablo, seguramente, una de las posibles interpretaciones es que se refería a que, bueno, en aquella época donde los cristianos eran entregados llevados al Coliseo o a determinados lugares a morir comidos por los leones, perseguidos y asesinados, se los lapidaba a los cristianos. Bueno, a veces sucedía que una persona se había convertido
se convertía rápidamente en un mártir y de pronto vos como simbólicamente decís, bueno, no sé, Juan se convirtió hace una semana y ayer ya lo mataron por su fe en Cristo, ayer jueves, ¿no? Entonces yo hoy o mañana o pasado o la semana que viene me voy a bautizar por él porque él se había bautizado. Una cosa muy lógica, un acto simbólico, porque ningún ser humano puede bautizarse por otro en realidad, porque vos morís, vos te bautizás por lo que se entierra en ese momento en el agua, simbólicamente son tus pecados y vos nacés a la nueva fe en Cristo. Entonces yo simbólicamente sí lo puedo hacer por alguien que murió hace una semana o que se murió justo cuando yo sé que se iba a bautizar, en un gesto de cariño, en un gesto de amor. Pero de ahí a hacer una doctrina que yo tengo que ir a bautizarme, como hacen los mormones, yo, en mi caso Pablo, si fuera mormón, me tendría que bautizar por toda mi línea ancestral masculina, ¿no? Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, porque ellos no eran mormones, entonces yo me bautizo por ellos, porque el Nuevo Testamento dice, el apóstol Pablo dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Bueno, cuando tú sacás un texto de contexto, vos podés crear una doctrina. Y decís, no, pero esto está en la Biblia, y te fundamentás en un versículo. Pero vos tenés que ir a la lógica y tenés que ir a decir, a ver, ¿dónde en el Nuevo Testamento se habla de que los cristianos se bautizan por los familiares o los muertos que ya no están? Nunca jamás. No tiene nada que ver con el concepto de bautismo. Entonces, esto es igual. ¿Dónde la Biblia dice en términos generales que hay una posibilidad de que los ángeles se acostaron con mujeres y les engendraron una raza híbrida? ¿Dónde lo dice clara, llana y lisamente? Porque la Biblia habla de Dios, por un lado, como esa persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el creador, también es quien redime y quien santifica, las tres grandes funciones de Dios, crear, redimir y santificar, Dios. Por otro lado, la Biblia habla de el ser humano, el redimido por el Señor, la criatura de Dios, pero que llega a ser hijo de Dios, el ser humano, y por otro lado, los ángeles, que son malahim, como se dice en hebreo, ¿no? Los seres enviados, y que son, no sé si llamarlos personas, pueden ser entidades, no sé, pero estos malahim, estos seres creados por Dios, pero que no están en la categoría humana, definitivamente, que a los que no los alcanza la redención que le alcanza al ser humano, porque ellos son otra categoría y no tiene nada que ver con lo que fue el pecado de Adán y Eva. Entonces, los malahim, los ángeles, son otra categoría, son seres enviados que siempre son enviados por el Espíritu, por Dios, por el Espíritu del Señor, para cumplir una determinada función, con un propósito específico. Como por ejemplo, cuando se le aparece el arcángel Gabriel a María, para decirle que ella ahora me confundo y no me acuerdo si es arcángel o vamos a hablar un poquito después de las categorías de ángeles. No, siempre me confundo, porque está el arcángel Miguel y nunca me acuerdo si Gabriel es ángel. Bueno, y se lo manda a María para decirle que ella va a quedar embarazada, y sobrenaturalmente. Y después un ángel se le aparece a José para decirle, mirá que lo que hay en el vientre de María es santo, no tengas miedo, no es que ella te ha engañado, ¿no? Entonces, hay así todos los ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento, varios ejemplos donde se aparecen los ángeles con determinados propósitos, son seres enviados por Dios a anunciarle al hombre algo específico. O incluso en alguna ocasión el propio Señor, tomando la forma de ángel con la misión de venir y decirle al hombre como un enviado, un malaj, un enviado del Señor, o el Señor mismo como enviado, Él enviándose a sí mismo, para decirnos algo, para comunicarnos algo. Entonces, pero es claro que hay una definición de lo que es un ángel. Incluso el propio Satanás, que entra dentro de esta categoría. Pero no hay nada en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que hable de una raza híbrida en el medio. No hay nada que vos puedas decir, no, la Biblia habla de Dios, el ser humano, los ángeles y una raza híbrida, una especie de semidioses producto de la unión entre ángeles y seres humanos. Jamás la Biblia dice eso. La Biblia no habla de una transespecie, porque hoy que es un tema que es común, ¿no? El tema de las transespecies, bueno, la Biblia no habla de transespecies. Las mitologías paganas hablan de transespecies, donde están todos los seres mitológicos, que eran mezcla de humanos y animales,
por ejemplo, pero la Biblia no habla de transespecies. Habla de Dios, cada categoría, ¿no? Dios, seres humanos y ángeles, cada uno, digamos, por separado. De hecho, incluso dentro de las especies, si consideramos los animales, la tendencia es que, bueno, lo que puede explicar la famosa teoría de la evolución es que es como si cada línea de animales, como si yo te dijera los perros, los gatos, los monos, los elefantes, es como que cada uno apareció más o menos de manera abrupta, cada especie con su característica típica, y a partir de ahí hubo algunos cambios evolutivos en cada especie, pero el gato nunca dejó de ser gato, el tigre nunca dejó de ser tigre y el elefante nunca dejó de ser elefante, y el ser humano nunca dejó de ser ser humano. Si vamos para atrás, podemos aparentemente a lo largo de los siglos, puede haber pequeñas transformaciones, pero la evolución lo que puede explicar es las transformaciones en las diferentes líneas que ya más o menos aparecen abruptamente y definidas. Pero lo que no puede explicar la evolución es dónde está esa famosa línea original que habría dado lugar a elefantes, tigres, gatos y perros. No, más o menos los perros parece que siempre vienen de lo mismo, los gatos por otra línea, los elefantes por otro lado. La evolución quiere encontrar un antepasado común a todo, pero no lo puede encontrar, no lo puede explicar. Dicen que es así, pero no lo pueden explicar. Lo que sí la ciencia puede comprobar y ha podido comprobar es que más o menos cada especie aparece de manera abrupta y a partir de ese momento cada especie sí tiene pequeños cambios y pequeñas evoluciones dentro de esa rama. Bueno, lo mismo sucedería con esto, ¿no? Está Dios, los seres humanos y los ángeles. No hay una cosa ahí entre media, no hay una transespecie o una cosa entre medio, a medio entre ángeles y humanos. No en lo que se lee claramente en la Biblia. Ahora, el segundo punto que tengo para tratar es el tema de los versículos de Job, porque la gente que defiende esto de la transespecie y de la unión entre ángeles con mujeres, dando lugar a los nefilim o a los gigantes, citan 3 versículos de Job. ¿Qué pasa? El término Benei a Elohim, hijos de Dios, que utiliza Génesis, los Benei a Elohim, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se juntaron a ellas y se acostaron con ellas y engendraron los nefilim, entre otras cosas, engendraron seres humanos, porque no dice que engendraron específicamente a los nefilim, y eso después también lo vamos a ver. Pero digo, bueno, los Benei a Elohim, los hijos de Dios, se juntaron con mujeres y dieron a luz a otras personas. ¿Qué pasa? Ese término Benei a Elohim de Génesis 6 no aparece más en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, excepto en 3 textos de Job, y en los 3 textos de Job, cuando aparece el término Benei a Elohim, se refiere a ángeles. Definitivamente. Entonces los que sustentan la teoría dicen, bueno, si las 3 veces que en Job aparece el término Benei a Elohim está referido a ángeles y ese texto después solamente aparece en Génesis 6, entonces los Benei a Elohim de Génesis 6 tienen que ser ángeles como eran ángeles los Benei a Elohim de los 3 textos de Job. Pero vamos a explicar esto, vamos a explicar qué pasa con esto. Entonces vamos en la diapositiva a ver los 3 textos de Job, diapositiva número 14, a ver estos 3 textos de Job donde aparece el término Benei a Elohim. Dice Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, y en hebreo es los Benei a Elohim, entre los cuales vino también Satanás. Así que acá, evidentemente, los Benei a Elohim es una referencia a Satanás y a los ángeles. Definitivo. Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, los Benei a Elohim, dice en hebreo, para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Nuevamente, los ángeles y Satanás, y el término Benei a Elohim para referirse a los ángeles. Job 38:7 finalmente dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, o los Benei a Elohim, está hablando de la creación, el ser humano no había sido creado todavía, entonces acá nuevamente el término Benei a Elohim se refiere a los ángeles. Esto es definitivo, no lo podemos contradecir. Hay 2 textos más acá,
porque en Daniel 3:25 aparece el término Bar Elohim, muy parecido a Benei a Elohim, pero es Bar Elohim, hijo de dioses. Esto se acuerdan en Daniel 3:25 cuando Nabucodonosor ve a los 3 amigos de Daniel quemándose, que habían sido lanzados en realidad a un horno de fuego, y Nabucodonosor, Sadrach, Mesach y Abednego, y Nabucodonosor ve a una cuarta figura humana moviéndose junto con estos 3 muchachos a los cuales no les pasó nada, pero Nabucodonosor se asombra en grande manera y dice: esta cuarta figura es como un Bar Elohim, dice en hebreo, es como un hijo de dioses. Es decir, que era un ángel realmente. No era como los 3 amigos de Daniel, era como si fuera un ángel que podía ser, algunos sostienen, el propio Señor Jesucristo en una teofanía, en una manifestación temprana antes de la encarnación en el vientre de María, como hay otras en el Antiguo Testamento, y esto lo vimos en el estudio de Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando hablamos del misterioso ángel del Señor, 11 pasajes en el Antiguo Testamento donde el Señor Jesús se aparece en el Antiguo Testamento. Este podría ser un 12º pasaje, pero no hay una definición sobre esto. Bueno, acá Daniel 3:25 usa el término Bar Elohim, hijo de dioses, para referirse también a un ángel, o de pronto a una manifestación temprana del Señor Jesús. Es decir, que definitivamente acá también el término se usa como ángeles. Y después encontramos en el profeta Oseas, capítulo 1, versículo 10, la expresión Benei El-Hai, en hebreo, que significa los hijos del Dios viviente. Y en este caso habla de Israel, habla del pueblo de Israel. Acá el pueblo de Israel entra dentro de la categoría Benei El-Hai, hijo del Dios viviente, que es muy parecido a Benei a Elohim. Es prácticamente lo mismo, pero no es exactamente Benei a Elohim. Pero es el mismo concepto, ¿no? Hijo de Dios aplicado en este caso a seres humanos, en Oseas 1:10. Pero en los otros textos, los 3 de Job, el término estaría aplicado a ángeles. Razón por la cual los que sostienen la teoría dicen: bueno, entonces los Benei a Elohim de Génesis 6 tienen que ser como los Benei a Elohim de Job, y todos tienen que ser ángeles. Entonces son los ángeles que se juntaron con las mujeres. Bueno, ¿podés volver a mí, Esteban? Y a estos pasajes de Job, quiero agregar, los que sostienen la hipótesis de la raza híbrida agregan la Septuaginta. ¿Qué pasa con la Septuaginta? La Septuaginta es una versión del hebreo, del texto hebreo, del Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento hebreo, ¿sí? Torah, Nabim o Nebim y Ketuvim, el Tanaj, una traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego que se llevó a cabo entre los años 250 al 130 antes de Cristo. Hay quienes dicen que fue en el 50 antes de Cristo, no está clara la fecha, pero bueno, se realiza una traducción de la Septuaginta del hebreo al griego porque había muchos judíos, muchos en Alejandría, en Egipto, en manera especial, que no dominaban el hebreo. Entonces necesitaban una traducción del Antiguo Testamento al griego. Y entonces se reúnen 72 expertos a traducir del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Y ahí surge la famosa Septuaginta. Y en la Septuaginta, cuando se traduce Génesis 6, ellos usan en griego la palabra ángel. Dice Génesis 6 en la Septuaginta: y viendo los ángeles de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, les hicieron hijos. Es decir, en la traducción al griego dice los ángeles de Dios. No tradujeron en el griego los hijos de Dios, sino los ángeles de Dios. Pero bueno, la Septuaginta es una traducción del hebreo al griego, no es el texto original. El texto original en hebreo dice Benei a Elohim, hijos de Dios. No dice Malachim a Elohim, ángeles de Dios. El texto original dice Benei a Elohim. Ahora, sí, el único libro fuera de Génesis 6 donde el término Benei a Elohim aparece es Job, y en los 3 textos de Job
Benei a Elohim se refiere a los ángeles, entonces nosotros tenemos que hablar necesariamente del libro de Job. Porque es suficiente que en un libro de la Biblia 3 veces aparezca un versículo diciendo que Benei a Elohim son ángeles, para decir que entonces los Benei a Elohim de Génesis 6 tienen que ser ángeles. Bueno, del libro de Job hay que decir que a juicio de los eruditos es un libro muy particular, muy antiguo, con vocablos que solo aparecen en él y en ningún otro libro de la Biblia, con oraciones de inusitada estructura, y donde quizás siquiera, dicen los expertos, debiéramos insistir en el significado literal de las expresiones poéticas en él contenidas. Esta información, entre otro material, la saqué de este pequeño librito, que es un tesoro, se llama Job, un enfoque a la providencia y la fe, de Ralph Smith. Yo lo tengo traducido al español. Job, un enfoque a la providencia y la fe, de Ralph Smith. Es decir, que esto lo estudié en el seminario de las Asambleas de Dios. Recuerden que yo soy ordenado en el seminario de las Asambleas de Dios. Yo hoy día soy parte de otra denominación, he estado en varias denominaciones evangélicas desde que me convertí, pero mi formación fuerte a nivel teológico, por así decirlo, la más fuerte, fue con el seminario de las Asambleas de Dios, 70 materias, 4 años, que a mí me llevaron 7 porque las fui haciendo de a poco, y bueno, después seguí estudiando en seminarios judíos mesiánicos y estudio hasta hoy día la palabra. Pero bueno, yo me ordené del Centro de Estudios Bíblicos, del Concilio General de las Asambleas de Dios, en el año 1998. En diciembre de 1998 me gradué con Alejandra Pandolfo, una querida amiga. Fuimos los únicos graduados ese año del seminario en Montevideo. Entonces, bueno, cuando estudiamos el libro de Job, buceamos, teníamos este tesorito, este libro que es un tesorito de Ralph Smith, y bueno, los expertos dicen esto, ¿verdad? El libro de Job es un libro poético, entonces no insistir con tomar en forma literal las expresiones. Por lo cual entonces vos decís, bueno, pero entonces capaz que Benei a Elohim, los hijos de Dios referido a los ángeles en Job, no quiere decir que literalmente los hijos de Dios sean, los ángeles sean hijos de Dios. Es una forma poética que el autor de Job encontró para describir la relación entre el ser humano y los ángeles, incluso Satanás, llamándolos Benei a Elohim, hijos de Dios, hijos. Pero es una forma poética, una licencia poética que el autor del libro de Job tomó, que es un libro poético, para hablar de estas criaturas, que son los ángeles, y la relación de estas criaturas con el Señor. Jerónimo, que fue uno de los padres de la Iglesia y que vivió entre el año 340 al 420, después de Cristo, obviamente, 80 años vivió Jerónimo, del 340 al 420, un padre de la Iglesia, fue el famoso sacerdote que tradujo al latín la Biblia, lo que se conoce como la Vúlgata, ¿no? La gran versión de el Antiguo y Nuevo Testamento en hebreo y griego al latín. Se llama la Vúlgata. Y este padre de la Iglesia, Jerónimo, habló de la complejidad del libro de Job y cómo incluso él tuvo que hacerse traer un maestro hebreo para que le arrojara luz sobre el libro de Job, y aún ni siquiera con la ayuda del maestro lingüista experto en hebreo, San Jerónimo, o el padre Jerónimo, podía discernir exactamente muchos términos y cómo traducir Job del hebreo al latín. Es decir, que es un libro de un lenguaje complicado, Job. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto de este libro, cuya datación, algunos dicen que es más antiguo que el Génesis, pero otros dicen que el libro de Job también se escribe tras el exilio babilónico hacia el año 500 a.C. o incluso con posterioridad. Lutero decía que el libro de Job lo escribió Salomón. El judaísmo dice que su autor pudo ser Moisés y nos habla de algo que sucede en el cielo entre Dios y sus hijos, que en realidad son ángeles con una misión que cumplir y que vienen a reportar a Dios. Porque eso es lo importante acá. Acá, más que el hecho de ir al vocablo Benei a Elohim, hijos de Dios en Job, para referirse a los ángeles, ¿qué función cumplen estos hijos de Dios en el libro de Job?
¿Qué función cumplen estos ángeles? Y bueno, siempre es la función de rondar la tierra, no habitarla, no, eran enviados por Dios, eran malajim, enviados por Dios, a rondar la tierra y a ir con el reporte a Dios de lo que sucedía en la tierra, incluso el propio Satanás. Se les ordenaba que bajaran a la tierra a reportar, a ver qué pasa, a revisar, a investigar qué está pasando con Job, con fulano, con mengano, y subimos nuevamente y le reportamos a Dios. Dios nos envió con una misión y subimos a reportar lo que vimos en la tierra. Como malajim, como ángeles, por más que el término que Job use sea Benei a Elohim, hijos de Dios. Un libro poético que los llama hijos, pero que les da la función de ángeles como los ángeles tienen en toda la Biblia. Son malajim, son enviados que vienen a cumplir una función. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hacían si los Benei a Elohim de Génesis 6, si yo quiero decir que esos Benei a Elohim de Génesis 6 no son hijos de Dios por la línea de Set, no son seres humanos comunes, sino que son ángeles que se acuestan con mujeres, yo me pregunto, ¿qué vinieron a hacer esos ángeles a la tierra? ¿Qué estaban haciendo esos ángeles, esos Benei a Elohim, si son ángeles? ¿Qué estaban haciendo en Génesis 6, en el planeta Tierra? ¿Dónde habla con anterioridad a Génesis 6? Y lo vamos a ver esto después. El relato y la secuencia de cómo viene Génesis 1, 2, 3, 4, 5 hasta el capítulo 6, ¿dónde habla antes de que Dios en algún momento va a enviar ángeles a la tierra con alguna misión y entonces estos ángeles van a estar ahí y bueno, se van a enamorar de las mujeres y se van a acostar con las mujeres? ¿Qué hacían los ángeles, si eran ángeles, en Génesis 6? ¿Qué habían venido a hacer a la tierra? ¿Qué función habían venido a cumplir como malajim, como ángeles que tenían que ser? ¿No? Esto es algo que tenemos que preguntarnos. Respecto a esto, los defensores de la teoría también acá siguen teorizando, porque acá lo que pasa es que, claro, vos tenés que ir sosteniendo tu teoría. Y cuando se te van haciendo cuestionamientos, vos tenés que ir creando capa sobre capa para mantener tu teoría en pie. Entonces ellos dicen, bueno, no, lo que pasa es que los Benei a Elohim, los hijos de Dios de Génesis 6, son ángeles, pero no son cuerpo de ángeles, son los ángeles que el libro de Enoc llama los vigilantes. Nuevamente ellos necesitan recurrir al libro de Enoc, no pueden sostenerse en la palabra de Dios. Ellos van al libro de Enoc, el libro de Enoc los llama vigilantes, que fueron aquella raza que descendió en el monte Hermón, como dijimos en la clase pasada, según el libro de Enoc, y que se acostaron con mujeres. La Biblia nunca habla de los vigilantes, quiero decírtelo. El libro de Enoc habla de los vigilantes y de otras muchas fantasías. La Biblia no habla jamás de los vigilantes. Nosotros vamos a ver una categoría que hizo también un monje bizantino sobre los diferentes tipos de ángeles que hay en la Biblia y no aparecen los vigilantes. Los vigilantes son una categoría que el libro de Enoc dice. La Biblia jamás habla de vigilantes. Entonces, el punto es, ¿son suficientes 3 versículos de Job para avalar esta teoría? ¿Qué revela el resto del texto sagrado? ¿Qué luz arroja sobre el tema? ¿Qué otros pasajes la podrían sustentar a esta idea de que los ángeles se acuestan con las mujeres? En la Biblia, ninguno. Tienen que sustentarse en el libro de Enoc y de ahí disparar a la fantasía. Los seres fueron los que construyeron las pirámides, como dije en la clase pasada, Stonehenge, los colosos de la isla de Pascua, pero de sustrato bíblico para su teoría, nada. O si no, disparan para Judas, mal aplicado, la carta de Judas, porque menciona el libro de Enoc y otra cosa más que ya vamos a ver en el último de estos 11 puntos que estamos viendo, o segunda de Pedro 2.4, también mal aplicado, es hacia donde tienen que disparar, porque no tienen más de dónde sustentarse en la Biblia. Y aclaro también, porque van como, la fantasía va como en un increyendo, entonces, uno de los argumentos que he escuchado, una de las cosas que he escuchado es que, bueno, hoy día los famosos reptilianos, que son una mezcla de seres humanos y ángeles caídos, serían como los nefilim modernos, que son la gente que domina el mundo y que son parte de la gran élite, esta gente dice, se cree superior y creen que van a dominar al mundo y que tienen derecho a dominar al mundo y a sojuzgar a los demás porque ellos son una raza especial de seres humanos. Bueno, yo te quiero decir algo. Yo no pongo en tela de juicio la existencia de la élite,
No pongo en tela de juicio la existencia de poderosos de la tierra que con mucha antelación van pautando cómo se va a ir desarrollando el futuro de la humanidad, aunque ellos están limitados porque no son Dios y hay muchas cosas que se le escapan. Al mejor cazador se le escapa la perdiz, y a esta gente que es luciferina, que sirve a Lucifer, evidentemente, mucho más que una perdiz se le escapa en sus planificaciones y en sus estratagemas de cómo ir armando la cosa para ir haciendo el campo orégano para cuando venga el anticristo. Pero es verdad que esta gente es muy capaz, que hay gente muy capaz dentro de ellos, muy inteligentes. Es verdad que ellos van preparando el campo, es verdad que tienen un poder y que la cosa se va formando. Ahora, que ellos se crean el cuento de Satanás, que ellos son seres reptilianos o una mezcla entre ángeles y seres humanos y que son superiores al resto de los seres humanos, allá ellos. Y allá esa creencia que Satanás despierta en ellos. Pero ellos son hijos de las tinieblas, porque están endemoniados, en todo caso. Entonces, si ellos creen que son reptilianos, para mí no es ninguna prueba de que los reptilianos existen. Porque esta gente de la hipótesis utiliza como que, bueno, esto es una prueba, los propios luciferinos dicen que ellos son hijos de los ángeles caídos. Entonces los ángeles caídos y las mujeres se acostaron y realmente esa raza existió. No, eso es lo que dicen esta gente que es satanista. ¿Y qué luz tiene esta gente? Esta gente le cree al padre de mentira. Esta gente está ciega. Entonces, evidentemente, ellos están creyendo una mentira. Entonces, para mí no es ninguna prueba que esta gente se crea superior y que se crea mezcla de ángeles y humanos, y créete lo que quieras. Sos un simple ser humano que nació de un óvulo y un espermatozoide. Pero si vos te querés creer que naciste, que sos descendiente de una raza de ángeles caídos, créetela. Pero eso es lo que Satanás te metió en tu corazón. Yo no voy a creer la mentira del padre de mentira. Yo creo lo que dice la palabra, y como vamos a ver, los que engendran según la palabra son los varones y las mujeres, no los ángeles. Entonces, concluimos en cuanto a este segundo punto, porque el primero fue que no hay nada en la Biblia específico al respecto, el segundo punto es estos 3 versículos de Job que estamos analizando. Estamos concluyendo que porque el libro poético de Job, porque así se lo cataloga como un libro poético por los expertos, se usa la expresión hijos de Dios para referirse a los ángeles, no los vuelve hijos como tales, a esos Benei a Elohim. Son su creación, son creación de Dios, y es una forma poética que el autor encontró para hablar de la relación cercana entre los ángeles y el Creador. Ahora, sustentarnos en eso para decir que los ángeles pudieron acostarse con mujeres y engendrarle hijos es, vamos a decir la verdad, descabellado. Y el peligro de tomar un versículo aislado y de él hacer una doctrina es que caemos, como dije antes, en esto en que caen muchas sectas. ¿Sí? Los defensores de la hipótesis la tienen complicada, diría yo, porque además después tienen que explicar otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, que los gigantes, ellos te dicen, no, entonces lo que pasa es que los gigantes eran los ángeles caídos, pero sus hijos con las mujeres ya no eran tan altos y fueron decreciendo hasta la altura de Goliat, que como vimos no tenía más de 2 metros, 2 metros y algo, a lo sumo 3, pero no tanto. Y entonces, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia que los nefilim o los gigantes fueron decreciendo en altura? ¿Dónde dice la Biblia que los primeros que se acostaron con las mujeres fueron los ángeles caídos? Y después, ¿qué pasó con esos ángeles? Pero sí, los que nacieron después fueron una cosa intermedia y fueron decreciendo en altura, pero a su vez eran los poderosos de la tierra. Todo raro, ¿no? O tienen que explicar a esta gente que no, que esos ángeles al morir se transforman en los demonios de los que luego la Biblia habla, porque ellos dicen, bueno, está, los ángeles caídos, dicen los de la teoría, se juntan con las mujeres, ellas dan a luz a una nueva raza, esos ángeles caídos son los que Judas y segunda de Pedro habla que son arrojados en lo profundo de la tierra, pero la descendencia de esos ángeles caídos, como son seres especiales, cuando se mueren, son los que se transforman en demonios y espíritus inmundos. Esa es la explicación que esta gente encuentra para los demonios y espíritus inmundos. Pero eso es como una elucubración tras otra, una conjetura tras otra, porque necesitan ir explicando su teoría, ¿no? Y ante todo esto, hay un pasaje que me viene a la mente muy, muy claramente, que es 2 de Timoteo 4, versículos 2 al 4.
¿Qué le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propia carne. No la carne asociada en este caso con lo sexual, como muchas veces la asociamos, sino con el yo, la carne, el yo. Yo soy mi propio Dios, el espíritu de Babilonia. ¿Para qué lo queremos a Dios? Hagámonos una ciudad que llegue al cielo. El espíritu de Babilonia, la carne, yo. Entonces un maestro que no se sujeta a lo que dice la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entonces se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Se volverán a fábulas. Son personas que, habiendo conocido mucho de la palabra y habiendo creído en la palabra, se vuelven a fábulas. Otras versiones dicen cuentos falsos. Se volverán a cuentos falsos, dice la traducción del Nuevo Mundo. O se volverán a las novelerías que quieren oír, dice la Nueva Versión Internacional, versión que no me gusta, pero bueno, algunas cosas tiene interesantes. Se volverán a las novelerías, a las fábulas, a los cuentos falsos, rechazan la verdad e irán tras los mitos, dice la Nueva Versión Viviente. Y evidentemente de esto de las transespecies y las mezclas de razas, quien nos habla son la mitología griega, la mitología romana, las mitologías de las antiguas civilizaciones, la egipcia, la siria, la medopersa. Todos los grandes imperios tenían todos estos mitos, estas fábulas, estos cuentos. Bueno, acá, segunda de Timoteo, capítulo 4, dice, muchacho, le dice Pablo a Timoteo, que no vayas vos por ese camino, no caigas en seguir todo eso. El punto número 3 de la argumentación de los 11 puntos que quiero decir es que la Biblia es sobre Dios y el hombre, no sobre los ángeles. En la historia de redención de la humanidad no hay una raza híbrida. No habla nunca la Biblia de una raza híbrida ni de la condenación de una raza híbrida. Sí los ángeles aparecen y sí se habla de la condenación de los ángeles, pero no son el punto en cuestión. El tema de la Biblia es que hubo un Edén habitado por el hombre en el Génesis, y va a haber un nuevo Edén habitado por el hombre en Apocalipsis. Porque la nueva Jerusalén que desciende del cielo con el río, con el árbol de vida en medio de ella, es un nuevo huerto del Edén. ¿Y quién va a habitar ahí? La presencia misma del Señor y el ser humano, como en el huerto del Edén. Entonces, en el pecado, porque el ser humano ha pecado, en el pecado interviene la maldad del hombre, ¿sí? Pero eso no lo vuelve al ser humano una raza híbrida, sigue siendo ser humano, ¿sí? ¿Pueden los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos, en los que creo, influir sobre el hombre e incluso poseer su cuerpo? Sí, definitivamente pueden. Las posesiones demoníacas existen, la liberación existe también. Yo creo en el ministerio de la liberación, el ministerio, el servicio de la liberación, que hay personas endemoniadas y que son liberadas. Yo lo he visto y me han contado personas de primera mano posesiones demoníacas y gente que fue liberada. Entonces sí creo en el mundo de los demonios, sí creo que ellos se meten en los cuerpos de los seres humanos y de los animales incluso, y que vos podés ejercer una liberación en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿sí? Pero la decisión, a ver, el ser humano que llega a estar poseído por un demonio o por una legión de demonios o por espíritus inmundos, es porque ese ser humano le abrió la puerta. No es que ese ser humano es una raza híbrida, es producto de una unión entre ángeles y mujeres, no, es un ser humano que le abrió la puerta a ese mundo de demonios. El libre albedrío, el libre arbitrio que siempre está ahí en el medio, ¿no? Y lo que no pueden los ángeles es engendrar, definitivamente, y esto nos lleva al punto número 4, la Biblia sí enseña que quien se reproduce, quien engendra es el varón y la mujer. Si hubiera una raza híbrida, la Biblia sería muy, muy clara al respecto. Si esta interpretación fuera verdad, es de tal trascendencia, de tal envergadura, que debería permear el texto bíblico y estar muy presente
pero no lo está, no lo está. La Biblia nunca dice que los ángeles pueden engendrar. Los que engendran son los varones y las mujeres. El espermatozoide del varón y las mujeres. La simiente, ¿sí?, del varón y la de la mujer. La Biblia dice que una de las, punto número 5, la Biblia de los 11 de la contraargumentación. La Biblia dice que una de las características de la naturaleza de los ángeles es, según palabras de Jesús, pero que es evidente en todo el Tanaj o Antiguo Testamento, que no se casan ni se dan en casamiento, no se reproducen. Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36. Entonces acá los defensores de la teoría dicen, no, pero cuando Jesús dice que nosotros seremos como los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento, Jesús se está refiriendo a los ángeles del cielo, no se está refiriendo a los ángeles caídos que se portaron mal y en un determinado momento se les antojó acostarse con las mujeres y salieron de su propia naturaleza. Bueno, la Biblia no dice eso. Jesús dice que nosotros vamos a ser como los ángeles, sí que están en el cielo, pero todos los ángeles están en el cielo. Porque Satanás también está en el segundo cielo junto con sus ángeles caídos. Hay algunos ángeles caídos que están arrojados en el centro de la tierra, como lo dice Judas 6 y 2 de Pedro 2:4, algunos ángeles caídos y están reservados al juicio eterno, pero hay otros ángeles que están en el segundo cielo. Ángeles caídos, donde tiene lugar la batalla del arcángel Miguel con Satanás y sus huestes, donde hay cosas que nosotros ni sabemos ni entendemos, y es en ese terreno angélico, pero que está en el segundo cielo, en ese estrato. Entonces, todos los ángeles están en ese segundo estrato, la inmensa mayoría. Hay algunos que están arrojados en el centro de la tierra, sí, pero en el foso del abismo, en el Tártaros. Pero la mayoría, todos los ángeles del Señor y muchos de los ángeles caídos y Satanás están en el segundo cielo. Y ahí es donde suceden la lucha, en las potestades del aire, ¿no? Ahí están las potestades del aire, está todo ahí. Entonces, cuando Jesús dice, nosotros vamos a ser como los ángeles del cielo, obvio, él se está refiriendo a los ángeles buenos, digamos, pero digo, todos los ángeles están en el cielo. No hay una categoría de ángeles que en un momento estuvieron en la tierra y se acostaron con mujeres. Eso es lo que lo quiera creer, pero no es lo que dice la Biblia, ¿no? Y digo, y estamos ya terminando, se nos ha ido la hora, pude cubrir muchos menos puntos, yo quería hacer los 11 puntos, estamos recién en el 5º, pero quiero decir que hay diferentes clases de ángeles, buenos y malos, y siguiendo la clasificación de Pseudo Dionisio, el Areopagita, teólogo y místico bizantino, podríamos hablar de coros angélicos, esto es de lo que la Biblia habla, coros angélicos, serafines, del hebreo seraf, querubines, que vigilan las puertas del paraíso, por ejemplo, arcángeles, que son los jefes de los ángeles, tronos, como si Dios estuviera sobre ellos, dominaciones, virtudes, potestades, principados y finalmente ángeles como tales, que serían lo más cerca de los hombres. También ángeles caídos, espíritus inmundos y demonios. Y a todos los caracteriza la no corporeidad en cuanto a cuerpo de carne. Aparecen y desaparecen, por ejemplo, según los relatos bíblicos, ascienden y no explotan, si tuvieran un cuerpo de carne natural explotarían. La Biblia los describe como seres de luz, seres que resplandecen, seres con cuerpo de fuego. De hecho, es uno de los puntos de algunas de las líneas de pensamiento judías. ¿Cómo podrían engendrar hijos si no poseen un cuerpo? ¿Verdad? Los defensores de la teoría argumentan aquí lo que acabo de explicar, de que no, lo que pasa es que son los ángeles que desobedecieron a Dios y estaban en la tierra y tuvieron un cuerpo, y ahí también ellos meten todas las clasificaciones extras de las mezclas que no solo se dieron entre ángeles y mujeres, sino entre diferentes razas, dando lugar a todo tipo de transespecies. Lo cierto respecto a los ángeles es que la Biblia dice que si bien manifiestan una corporeidad carnal o humana, es una corporeidad diferente a la humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que no significa que si quisiéramos tocarlos, podríamos, aunque los veamos como humanos. Mucho menos podemos fantasear con la idea de que debajo del resplandor que ellos presentan o debajo de las vestiduras que ellos visten tengan genitales y en específico una genitalidad masculina. Y digo una genitalidad masculina porque sí es cierto que siempre se presentan como varones
en la Biblia, ¿no? Los ángeles siempre se presentan como varones. No sé si es porque en su rostro pueden tener barba y bigotes, o qué es la característica particular que tienen en su rostro, que siempre todas las personas los ven y parece un varón, no parece una mujer. Aunque sean hermosos, aunque puedan tener el cabello muy largo de pronto, pero claramente vos te das cuenta que es un varón, más o menos como sucede en la vida, ¿no? Vos claramente te das cuenta, un varón de pelo largo igual es varón, una mujer de pelo corto igual es mujer, vos te das cuenta si es varón o si es mujer. Bueno, no sé si es por la barba o por qué característica particular, pero se presentan como varones. Son atractivos, son hermosos, incluso instan a la adoración, como el de Apocalipsis, que el apóstol Juan se le hincó y le dijo, no, levántate porque soy consiervo tuyo, no te arrodilles delante de mí, pero son tan bellos que te lleva a arrodillarte delante de ellos. E incluso en el caso de Génesis 19, cuando van a rescatar a Lot, la gente del pueblo, los que vivían ahí en Sodoma, querían tener relaciones sexuales con estos ángeles de lo bello que eran, y eran varones. Pero no significa que si hubieran podido, si Lot se los hubiera entregado, bueno, tomen, acuéstense con ellos, capaz que les levantaban las túnicas y con qué se iban a encontrar. ¿Se iban a encontrar con los genitales masculinos? No. No sé si tienen piernas, no sé si tienen genitales masculinos, no sé si tienen estómago, no sé lo que tienen. Dios permite que vestidos se nos representen a nosotros como seres humanos con algo que nosotros nos podemos identificar, como otro varón, un ser humano, muy bello, muy alto de pronto, no sé, con manos y con una cara, con un rostro, con cabello, pero nada más. No sé qué tiene debajo de su ropa, ¿no? Y tienen atributos especiales también, como en el texto de Génesis 19, que dice que extienden su mano cuando vienen los del pueblo de Lot a decir queremos acostarnos con esos visitantes que tenés adentro de tu casa. Los ángeles extienden sus manos como si las pudieran extender largamente y lo entran a Lot, lo hacen pasar hacia adentro de la casa y lo protegen del resto de la gente del pueblo, ¿no? O por ejemplo también en el caso del ángel, que es una manifestación de Jesús, que se le aparece a los padres de Sansón y sube en una llama de fuego. Entonces, hay una corporeidad aparente que tienen los ángeles siempre, pero no significa que tengan un cuerpo como tienen los varones, con una capacidad de engendrar, con una genitalidad masculina que pueda engendrar hijos a las mujeres. Así que bueno, hemos llegado hasta el punto número 5 de los 11 de la contraargumentación. Espero la clase que viene seguir avanzando con los 6 puntos restantes y entrar en lo que va a ser lo más lindo del estudio, que es cuando nosotros podamos ver por qué podemos interpretar que los Benei a Elohim son en realidad la línea de Set, la descendencia de Set. Es muy lindo. Pero bueno, yo tengo que hacer necesariamente para validar el estudio la contraargumentación, porque si no, no sería serio. Yo tengo que presentar la postura contraria e ir contraargumentando para evidenciar que hay razones por la cual uno no cree esto, sino que cree otra cosa. Será hasta el viernes que viene. Nos vemos, Esteban, y gracias, querida teleaudiencia, y estamos en contacto. El Señor los bendiga y que tengan una muy buena semana.